My next point, I personally went through a couple of years ago. I was diagnosed with chronic depression. And what Tara basically just mentioned was that we don't know that we're actually in it. So bring it straight back to October 2018. I remember at this point I'd spent an entire month on the couch. I thought it was perfectly normal. Como la autora mencionó, a lo mejor uno quiere es dormir mucho y hacer muchísimas cosas menos. I thought it was fine for me to just be slouched on the couch, maybe eating once a day. The only thing that motivated me around October time was actually getting up and hosting the concert for Nicky Jam at Wembley Arena. Now, from being on the couch by myself for almost an entire month to then having to put on a face, no one around, no one in my team, no one in the public would probably have realized that while I was on stage with the amount of energy that I was giving out, that I was actually going through that, because I didn't actually know I was going through that. One of the main causes which happens to a lot of men is a marriage breakdown, going through divorce, which can many times be extremely painful. Was something that I would say as a man, or even obviously as women as well, we are not prepared for that until you actually go through it and until you actually experience it. The daily battle with depression is something that I know many of you that are watching us today can identify. Y muchos de los varones que quizás han pasado por estados depresivos podrán sentirse identificados con esa falta de energía, esa falta de motivación, esa falta de, como mencionó la licenciada anteriormente, de quizás también arreglarse, el cambio que uno puede tener en el no afeitarse, el no querer arreglarse. Todas esas cosas fueron algo que también yo tuve que pasar. Y no fue hasta que mi hermano me encontró un día en ese estado, en el sofá, en el cual él pensó, aquí hay algo pasa contigo y necesitas ayuda. Lo importante, el primer paso que siento yo que fue importante para mí, para poder salir de ese estado en el que estaba, fue pedir ayuda. Y eso era clave. Y eso es algo importante que podemos compartir. Señores, decirlos de esto de una vez, no es algo de que avergonzarse. It's not something that you need to be ashamed of. Seeking help as a man makes you more of a man, in my personal opinion. So guys, today if you're watching this, it's very important that you do seek professional help. It does at no given point mean that you are going crazy, or that when people refer to having issues with mental health, maybe we try and relate that to somebody that's losing it, and that is not the case. All right? So I do want to leave that very clear today, dejarles saber a los caballeros que nos están viendo el día de hoy, que es muy importante que puedan pedir la ayuda. Y hoy les tenemos esas ayudas también en pantalla. Durante el programa van a poder ver diferentes líneas de ayuda para que ustedes puedan también conversar y hablar con personas que les pueden dar la ayuda que ustedes necesitan. Tara? No, lo que estabas diciendo es súper importante. Lo que queremos hacer is really break the stigma with mental health. What a lot of people don't realize is that mental health has a continuum, and we're all on that continuum. We're all on that graph, digamos, every day of our lives. So when we hear of someone being mentally ill, straight away you think they're crazy. And there's all of these really negative words that are associated with mental health, but
the fact of the matter is that we all suffer from being maybe low in our mental health day to day. So what we have to understand is that it's a continuum, it's a scale that you move through, being low to being high day to day, and that is for everyone. Thank you very much. And I think there was one point that I did want to touch, obviously, with yourself, Tara, because you are a public figure, and obviously being on radio and having to be live in front of big audiences. That's what, in my case, it's sometimes difficult for us to be able to, always have that same energy, because everybody then assumes that you always have that same energy. En mi caso, pues, las personas que conocen mi rol dentro de la industria radial, a lo mejor siempre pueden asumir que uno siempre va a estar bien. Y quizás ese no siempre es el caso. And sometimes it's a bit more difficult for us, to always have that smiley face. Y es una responsabilidad que uno siente, ¿no? It's something that you feel you have to provide, que uno se lo debe a la audiencia, a sus fans, a sus amigos, a su familia. So it is hard because you have to continuously keep it up, or else you feel like you're failing a lot of other people, so you're not just failing yourself. So I do understand that it is hard, especially now, even not just with us being, digamos, in the public eye, pero with social media. So la gente que de pronto están siempre posteando, oh, like, I'm on holiday, I'm super happy, I got a new job, que tengo novio, que esto, que lo otro. Sometimes it's underneath all of that you see, or that you begin to notice that someone has issues. So it's just being more aware of what's underneath la máscara. That's right, correct. Así es. Y conversando un poquito, voy a traerle ahora de nuevo a la licenciada Victoria Cipolla, porque en mi caso personal, Victoria, yo no me costó muchísimo el poder identificar que yo estaba en ese estado depresivo. Fui diagnosticado profesionalmente con depresión crónica, y para superar en cuestión las personas que nos están escuchando, especialmente los varones que quizás han pasado por un divorcio y quizás también se han sentido, como tú dices, recordando el pasado, y se sienten quizás hasta cierto punto fracasados. ¿Qué consejos podrías darnos, licenciada? Bueno, primeramente, como estaban comentando recién, es muy importante el poder darse cuenta de que uno está pasando por un mal momento. En tu caso, fue tu hermano, pero fue también importante que tú dijeras, ok, voy a aceptar una ayuda profesional, porque es muy difícil esa primera demanda genuina de los pacientes, que es realmente la que genera el cambio. Entonces, me parece que lo importante de todo esto es poder crecer en ese aspecto y darse cuenta de que uno realmente está pasando por una mala situación. Cuando uno se encuentra en esas situaciones que no puede ver más allá de las cuatro paredes en las que está, por lo menos, aunque no sea consultar primeramente con un profesional, es no perder el vínculo con los familiares. Fíjate que a vos lo que te salvó fue tu hermano. Correcto, así es, así es. Entonces, fíjate como la importancia de no perder el vínculo con los demás fue lo que te ayudó y te impulsó a salir hacia adelante. Hay gente que por ahí no tiene esta posibilidad y tiene amigos. Es muy importante en estos casos también, cuando uno pasa a través de un divorcio o está pasando por una situación difícil, es importante el hablar y el comunicarse con los demás y no perder el vínculo, porque muchas veces esto es lo que te da el primer empujoncito para salir adelante y estar mejor. Así es, Victoria, y te voy a hacer una pregunta más. En el caso cuando uno ya cae en ese estado oscuro, when we go into that dark place, because many of us have probably experienced that, y ya uno empieza a tener ese pensamiento de que el terminarlo, y por eso la alta tasa de suicidio en este país especialmente, ¿cómo uno puede contrarrestar
cuando está en ese momento, porque quizás uno no se da cuenta cuando ya está en ese sitio oscuro. Pero ¿qué puede uno hacer o qué recomendarías tú para poder contrarrestar con ese sentimiento tan negativo? Es que es un momento muy oscuro y lo primero que tengo para decirle a todos los que nos están escuchando y nos están viendo es que esa no es la respuesta a los problemas, es una solución rápida, pero que no soluciona, no resuelve. Y lo que uno tiene que hacer es, en ese momento de oscuridad, siempre hay una pequeña luz en el camino que nos permite tener esa idea o esa visión de ¿qué es lo que estoy haciendo? Hay que aferrarse a ese pensamiento, que es el instinto de supervivencia que tenemos todos los seres humanos, y en ese momento, por tiny o lo pequeño o como se aparezca que sea una luz de esperanza, hay que salir y agarrarse de lo que podamos para sobrevivir, para flotar, desde el trabajo, la familia, los amigos, pero fundamental entender que el suicidio no es la respuesta, es una salida fácil, es una salida bastante cobarde, porque uno lo que hace es no afrontar sus problemas, que es la parte más difícil que tenemos los seres humanos, de realmente hacerle frente a nuestros problemas y batallar contra eso. Y me parece que lo más importante que se les puede decir a todas las personas que están del otro lado es que hay una esperanza, que el suicidio no es la solución y que con la ayuda adecuada se puede salir adelante, y no es fácil, esto también es cierto, pero es muy hermoso y muy gratificante cuando uno logra el éxito y recomponerse y estar bien. Es maravilloso como uno puede darle vuelta a esas situaciones de la vida y salir adelante y con sus propios testimonios ayudar a otros y que la tasa de suicidios y de depresión baje. Muchísimas gracias. Ese es el anhelo.